Un multimillonario sigue en secreto a su criada negra hasta su casa, y lo que ve en su barrio lo deja destrozado. En el silencio de su ático de 14.000 millones de dólares, Richard Blackstone observa cómo cae la noche sobre una ciudad que domina, pero que nunca ha conocido de verdad. Durante 8 años, Grace Williams se ha movido por sus pasillos de mármol con silenciosa eficiencia, manteniendo la ilusión de que la riqueza puede aislarlo de la complejidad humana. Esta noche, la soledad y la curiosidad le empujan a cruzar fronteras que nunca se había planteado, siguiendo a Grace a un mundo que existe más allá de su confort cuidadosamente construido. Lo que descubre en su barrio hará añicos todas las suposiciones que se había hecho sobre el valor, la dignidad y el verdadero coste de la vida que se ha construido en un espléndido aislamiento. Richard Blackstone se encontraba de pie junto a los ventanales de su ático, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies como un juego de mesa en el que él controlaba la mayoría de las piezas. A sus 62 años, su imperio farmacéutico había alcanzado los 14.000 millones de dólares, pero esa noche el peso de la riqueza le parecía más una carga que una bendición. Su esposa había fallecido hacía 3 años, sus hijos vivían en diferentes continentes y el silencio de su impecable hogar se había vuelto ensordecedor. Grace Williams se movía por la casa con silenciosa eficiencia. Su presencia era el único calor humano en unas habitaciones llenas de obras de arte de valor incalculable y fría perfección. Durante 8 años, había mantenido su mundo sin que él apenas se diera cuenta. Una figura competente que nunca había visto realmente como una persona con su propia historia, sus luchas y sus sueños. La rutina vespertina era siempre la misma. Grace terminaba sus tareas a las 6, recogía sus modestas pertenencias y desaparecía en el ascensor que la alejaba de su mundo enrarecido y la devolvía a la realidad que la esperaba abajo. Richard nunca se había preguntado a dónde iba ni cómo vivía, partiendo de la cómoda suposición de que su relación profesional era suficiente. Sin embargo, esa noche algo se removió en su interior. Tal vez la soledad, tal vez la curiosidad, tal vez el reconocimiento incipiente de que no sabía nada de la mujer que había sido testigo de su dolor, su aislamiento, sus momentos más vulnerables. Cuando Grace le deseó buenas noches con su habitual cortesía profesional, Richard se encontró siguiendo un impulso que no podía explicar. La decisión de seguir a Grace nació más de la desesperación que de la malicia, el intento de un multimillonario por comprender un mundo que existía más allá de su aislada experiencia. Esperó varios minutos antes de tomar el ascensor de servicio hacia el aparcamiento, con el corazón latiendo con la energía nerviosa de alguien que se aventura en territorio desconocido. Richard había amasado su fortuna gracias a su comprensión de los mercados, la demografía y el comportamiento de los consumidores, pero se dio cuenta de que no entendía nada de la realidad cotidiana de las personas que hacían posible su cómoda vida. No se le escapaba la ironía de que pudiera analizar las tendencias económicas mundiales, pero nunca hubiera considerado la realidad económica de la mujer que limpiaba su casa, le preparaba la comida y mantenía la ilusión de que el éxito podía aislarlo de la complejidad humana. Su chofer esperaba con la discreción habitual, pero Richard lo despidió y decidió seguir el modesto sedán de Grace en su propio vehículo. La decisión le pareció transgresora e innecesaria, un cruce de fronteras que podría revelarle por fin la humanidad que de algún modo había perdido en su camino hacia la riqueza astronómica. Mientras las luces traseras de Grace lo guiaban por barrios cada vez más desconocidos, Richard comenzó a comprender que estaba a punto de presenciar algo que pondría en tela de juicio todas sus creencias sobre el valor, la dignidad y el verdadero coste de la vida que había construido. La ciudad más allá de su ático estaba a punto de revelarse de una manera que ninguna cantidad de dinero podría haberle preparado para comprender. Los barrios cambiaron gradualmente a medida que la ruta de Grace los alejaba de las relucientes torres del centro hacia zonas que Richard nunca había visitado a pesar de llevar décadas viviendo en la ciudad. Las calles arboladas dieron paso a carreteras más estrechas, las boutiques de lujo fueron sustituidas por tiendas de barrio con ventanas enrejadas, y las aceras impecables se convirtieron en pavimento agrietado por el que crecían malas hierbas a través del hormigón. El costoso sedán de Richard parecía llamativo e inapropiado en este paisaje, y su riqueza de repente parecía menos un logro y más un aislamiento de la realidad. Comenzó a comprender que Grace viajaba todos los días entre dos mundos completamente diferentes, recorriendo las vastas distancias que separaban su ático de la vida real de ella con una gracia y dignidad que él nunca se había molestado en reconocer. A medida que se adentraban en el barrio de Grace, Richard fue testigo de una comunidad que latía con vida a pesar de los evidentes desafíos económicos. Los niños jugaban en pequeños parques donde los juegos mostraban signos de un cuidadoso mantenimiento a pesar de su antigüedad. Los ancianos se sentaban en los porches observando cómo se desarrollaba la tarde con vigilante protección,
Los jóvenes se reunían en grupos que hablaban de amistad y apoyo mutuo, en lugar del aislamiento competitivo de sus propios círculos sociales. Los edificios eran modestos, muchos con signos de mantenimiento diferido, pero Richard se fijó en los jardines que florecían en las jardineras de las ventanas, los murales que alegraban las paredes blancas y el tipo de conexión humana que había perdido en algún momento de su camino hacia la riqueza extraordinaria. No era el peligroso páramo urbano que sus prejuicios habían imaginado, sino una comunidad funcional donde las personas se cuidaban unas a otras con un cariño que el dinero no podía comprar. El coche de Grace se detuvo finalmente frente a un pequeño dúplex cuyo jardín delantero mostraba signos de un cuidado esmerado a pesar de los recursos limitados. Richard aparcó al otro lado de la calle, sintiéndose cada vez más incómodo por su intrusión, pero incapaz de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante él. Grace salió del coche con la misma dignidad tranquila que había mostrado en su ático, pero aquí sus movimientos transmitían una energía diferente. Alivio, tal vez, o la auténtica relajación que se siente al estar en un lugar donde no es necesario realizar un servicio invisible. Se detuvo ante el buzón y comprobó su contenido con la atención de alguien para quien cada carta tiene un potencial significado financiero. El gesto le recordó a Richard que la vida de Grace incluía preocupaciones y responsabilidades completamente ajenas a su propia comodidad y conveniencia. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de Richard. La puerta principal se abrió antes de que Grace pudiera llegar a ella, dejando ver a una anciana en silla de ruedas, claramente la madre de Grace, que compartía los mismos ojos inteligentes y el mismo porte digno a pesar de su evidente fragilidad. Detrás de ella aparecieron dos niños, de unos 8 y 10 años, que corrieron hacia Grace con alegría desenfrenada, con los rostros iluminados por la felicidad pura del reencuentro tras la separación. Richard observó cómo Grace se arrodillaba para abrazarlos, su compostura profesional derritiéndose en una ternura maternal que revelaba una profundidad de amor y responsabilidad que él nunca había imaginado. La escena que se desarrollaba ante él contaba una historia de cuidado multigeneracional, de una mujer que trabajaba largas horas en su estéril ático para mantener no solo a sí misma, sino a toda una familia que dependía de su fuerza, su sacrificio y su compromiso inquebrantable. Richard permaneció en su coche, paralizado por el cuadro de la vida real de Grace que se desarrollaba ante él. A través de las ventanas del modesto dúplex, podía verla moverse con su familiar eficiencia, pero aquí su trabajo estaba al servicio del amor y no del empleo. Ayudaba a su madre con lo que parecían ser las medicinas de la noche, con la atención cuidadosa de alguien que entendía las necesidades médicas y las posibles complicaciones. Los niños revoloteaban cerca, claramente acostumbrados a compartir la atención de su madre con las responsabilidades del cuidado que iban mucho más allá de las tareas profesionales que ella realizaba en su ático. Richard comenzó a comprender que la tranquila competencia de Grace en su casa se basaba en la experiencia de gestionar las complejas necesidades familiares con recursos limitados y un amor infinito. Las matemáticas financieras de la situación de Grace comenzaron a revelarse a Richard con devastadora claridad. El salario que le pagaba, que él consideraba generoso, no solo mantenía a Grace, sino aparentemente a 4 personas que vivían en un barrio donde incluso los modestos costes de la vivienda consumían una parte significativa de los ingresos de la clase trabajadora. Sus ocasionales peticiones de flexibilidad en el horario, que él había concedido con leve irritación, ahora tenían sentido como el malabarismo de alguien que equilibraba múltiples responsabilidades de cuidado. La realidad de su situación económica le golpeó como un puñetazo. Ella trabajaba para uno de los hombres más ricos de la ciudad mientras luchaba por mantener la dignidad y la estabilidad de su familia con un salario que, aunque justo según sus estándares, era insuficiente para las necesidades reales de su vida. A medida que avanzaba la tarde, Richard observaba a Grace ayudar a los niños con lo que parecían ser los deberes en la mesa de la cocina, concentrada y paciente a pesar del cansancio que debía de sentir tras un día completo de trabajo. El mayor parecía tener dificultades con las matemáticas, y las explicaciones de Grace eran amables pero persistentes, revelando unas capacidades educativas que sus tareas de limpieza en el ático nunca habían requerido ni puesto de manifiesto. Se movía entre ayudar con los deberes, comprobar que su madre estuviera cómoda y preparar lo que parecía una cena sencilla pero nutritiva con ingredientes que denotaban un presupuesto cuidadoso y una planificación ingeniosa de las comidas. Cada uno de sus gestos revelaba unas competencias y responsabilidades que iban mucho más allá de lo que Richard había tenido que considerar o reconocer jamás. El momento más devastador llegó cuando Richard vio a Grace sentada sola en la mesa de la cocina después de que todos se hubieran acostado, con su ordenador portátil abierto en lo que parecían ser cursos online o solicitudes de empleo.
La imagen de ella buscando formación adicional u oportunidades de empleo después de un día completo de trabajo y de cuidar de los niños por la noche destrozó las últimas suposiciones de Richard sobre la facilidad de su vida. Se dio cuenta de que su cómodo mundo se mantenía gracias a alguien cuyas propias aspiraciones y necesidades habían quedado invisibles por su privilegio e indiferencia. La mujer a la que apenas había prestado atención se reveló como alguien con una fuerza, una inteligencia y una dedicación extraordinarias, que de alguna manera había mantenido la esperanza y la amabilidad a pesar de llevar una carga que habría aplastado a alguien menos resistente. Richard se quedó sentado en su coche hasta casi medianoche, observando cómo las luces del dúplex de Grace se apagaban poco a poco a medida que su familia se iba durmiendo. El peso de su voyeurismo le resultaba aplastante, pero no tanto como el reconocimiento de su propia ceguera voluntaria ante la realidad de la vida de ella. Había construido su imperio farmacéutico basándose en la comprensión de las necesidades humanas y el desarrollo de soluciones para el sufrimiento, pero no había sido capaz de ver las necesidades inmediatas de alguien que compartía su espacio a diario. La ironía era devastadora. Había gastado miles de millones en investigar formas de mejorar la vida de las personas, mientras ignoraba las dificultades de quien hacía que su propia vida fuera cómoda y llevadera. Mientras conducía por las calles vacías de vuelta a casa, Richard sintió que algo fundamental cambiaba en su interior, un ajuste de cuentas que no podía deshacer ni ignorar. El viaje de vuelta a su ático le pareció un viaje entre planetas más que entre barrios, una distancia que no se medía en kilómetros, sino en suposiciones, oportunidades y barreras sociales que hasta esa noche le habían parecido naturales. El vestíbulo de mármol de su edificio, que siempre había representado el éxito y los logros, ahora le parecía una prueba del despilfarro inconcebible en un mundo en el que los hijos de Grace hacían los deberes en la mesa de la cocina mientras ella se preocupaba por las facturas y los gastos médicos. El trayecto en ascensor hasta su ático se convirtió en una meditación sobre la desigualdad tan profunda que cuestionaba todo lo que había creído sobre el mérito, la justicia y la distribución de la riqueza en la sociedad. Su éxito, que siempre había considerado ganado y merecido, ahora parecía indisolublemente ligado a sistemas que mantenían a otros en la lucha a pesar de su evidente valor y esfuerzo. El sueño eludió a Richard mientras deambulaba por su ático, viéndolo ahora a través de los ojos abiertos por la realidad de Grace. Las obras de arte valoradas en millones colgaban en habitaciones donde vivía una sola persona, mientras que la familia de Grace, compuesta por 4 miembros, compartía un espacio más pequeño que su dormitorio principal. Su colección de vinos costaba más que el salario anual de Grace, pero ella había criado a unos hijos que claramente la adoraban, cuidaba de su anciana madre con infinita paciencia y mantenía la esperanza de mejorar su nivel educativo a pesar de sus abrumadoras responsabilidades. El contraste no era solo una cuestión de dinero, sino de propósito, conexión y el tipo de riqueza que no se puede medir en dólares, sino que crea las bases para el verdadero florecimiento humano. La mañana traería conversaciones difíciles y decisiones que cambiarían su vida, pero Richard ya sabía que su cómoda distancia de la realidad humana había terminado para siempre. La dignidad de Grace ante retos que él nunca había afrontado, su competencia a la gestión de responsabilidades que él nunca había considerado y su esperanza persistente a pesar de los obstáculos que él nunca había encontrado habían revelado la pobreza de su propia vida, supuestamente rica. La mujer a la que apenas había prestado atención se había convertido en su maestra, mostrándole cómo era la verdadera riqueza cuando se medía en amor, sacrificio y compromiso inquebrantable con los demás. Al día siguiente comenzaría su educación para hacerse digno del privilegio que había heredado y acumulado, empezando por reconocer a la persona extraordinaria que le había estado sirviendo mientras él permanecía ciego a su humanidad. La mañana siguiente llegó con una carga emocional que Richard nunca había experimentado, transformando su rutina habitual de noticias financieras y análisis de mercado en un ajuste de cuentas con la realidad humana que exigía una acción inmediata. Esperó la llegada de Grace con nerviosa expectación, consciente de que su relación profesional nunca podría volver a ser la misma, con una cómoda distancia y un servicio invisible. Cuando ella apareció en su puerta con su habitual profesionalidad y tranquilidad, Richard la vio de una forma completamente diferente, no como una empleada doméstica, sino como alguien cuya fuerza, inteligencia y dignidad habían destrozado sus ideas sobre el valor y los logros. La conversación que debía tener lugar le obligaría a confesar su intrusión y a proponer cambios que reconocieran tanto su violación de la privacidad de Grace como su reconocimiento de su verdadero valor. Grace escuchó con notable compostura mientras Richard le confesaba que la había seguido a casa, con una expresión que revelaba sorpresa, pero no la ira que él merecía y temía.
Su respuesta demostró la misma elegancia bajo presión que le había permitido mantener la dignidad mientras navegaba por las enormes desigualdades que separaban sus mundos a diario. Cuando él comenzó a disculparse y a explicar lo que había visto y aprendido, las tranquilas respuestas de Grace revelaron una profundidad de fuerza y sabiduría que lo humillaron por completo. Ella había sido consciente en todo momento de las disparidades entre sus vidas. Había gestionado el esfuerzo emocional de servir a alguien que vivía en el lujo mientras ella luchaba por satisfacer sus necesidades básicas. Y sin embargo había mantenido una excelencia profesional y una dignidad personal que hablaban de un carácter que él apenas comenzaba a comprender. Los cambios prácticos que Richard propuso surgieron de un reconocimiento genuino más que de un impulso caritativo. Un aumento de sueldo que reflejaba el valor real de Grace en lugar de las tarifas del mercado para el servicio doméstico, apoyo educativo para sus hijos que les proporcionaría oportunidades dignas de su evidente inteligencia, cobertura sanitaria que eliminaría el miedo a la bancarrota médica de las preocupaciones de su familia. Más importante aún, le ofreció reestructurar su relación laboral para reconocer sus capacidades más allá de la gestión del hogar, creando oportunidades para que pudiera continuar con la educación y el avance profesional que sus sesiones nocturnas con el ordenador portátil habían revelado. Las propuestas no eran caridad, sino reconocimiento, un intento de alinear sus recursos con la dignidad humana de una manera que honrara, en lugar de disminuir, la autonomía y el valor de Grace. Grace aceptó estos cambios con condiciones que revelaron aún más su sabiduría y fortaleza. La educación de los niños se gestionaría según sus decisiones y no según las preferencias de él. La cobertura sanitaria incluiría a su madre y sería transferible si su relación laboral terminaba. Y su papel en el hogar se redefiniría para reflejar una relación de colaboración en lugar de una relación de servicio. Sus negociaciones demostraron una perspicacia empresarial y un pensamiento estratégico que Richard reconoció de su propia experiencia corporativa, revelando capacidades que habían quedado ocultas por los prejuicios sobre los trabajadores domésticos y su potencial. La conversación marcó el comienzo de una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad económica, sentando las bases para cambios que transformarían sus vidas de maneras inesperadas. Meses más tarde, Richard se encontraba en el mismo dúplex donde había comenzado su transformación, pero ahora como invitado y no como observador oculto. La casa de Grace había sido renovada, no por iniciativa suya, sino gracias a la visión de ella, creando un espacio que respetaba las necesidades de su familia y mantenía el carácter y los vínculos con la comunidad que siempre habían sido su fuente de fortaleza. Los niños prosperaban en colegios que estimulaban su evidente inteligencia, y ahora contaban con tutores y recursos a la altura de su potencial para hacer los deberes. La madre de Grace recibía atención médica que le permitía envejecer con dignidad en lugar de con miedo, y su estado era controlado por especialistas que comprendían su valor independientemente de su situación en materia de seguros. La propia Grace se había matriculado en el programa de gestión empresarial que había estado investigando la noche en que Richard la vio por primera vez en la mesa de la cocina, y su inteligencia y ética de trabajo fueron inmediatamente reconocidas por profesores que no tenían conocimiento de su historial de empleo doméstico. Sus conocimientos sobre la eficiencia organizativa, la gestión de recursos y la motivación humana provenían de una experiencia que los estudiantes de empresariales tradicionales no tenían, lo que hacía que sus aportaciones fueran especialmente valiosas para los debates académicos y las aplicaciones prácticas. Richard se encontró aprendiendo de sus perspectivas sobre el liderazgo y descubrió que sus propias prácticas empresariales podían beneficiarse de comprender cómo funcionaban las organizaciones desde todos los niveles de experiencia y responsabilidad. La transformación fue más allá de los cambios individuales e influyó en el enfoque general de Richard hacia los negocios y la filantropía. Su empresa implementó nuevas políticas de apoyo a los empleados, reconociendo que la estabilidad personal mejoraba el rendimiento profesional de una manera que los paquetes de beneficios tradicionales no habían logrado. La fundación que creó no se centró en las donaciones caritativas tradicionales, sino en reconocer y apoyar las fortalezas existentes en comunidades desatendidas, entendiendo que el cambio sostenible requería una asociación más que un patrocinio. Grace desempeñó un papel fundamental en el diseño de estos programas, y sus conocimientos garantizaron que los recursos llegaran a las personas que podían utilizarlos de forma más eficaz, en lugar de a aquellas que simplemente parecían merecedoras de los donantes acaudalados. Lo más significativo es que la relación entre Richard y Grace se convirtió en una amistad genuina basada en el respeto mutuo, en lugar de en la dependencia económica. Sus conversaciones abarcaban desde preocupaciones familiares hasta estrategias empresariales, pasando por el desarrollo de la comunidad y las tendencias económicas mundiales, lo que revelaba el tipo de conexiones que trascienden las fronteras sociales cuando el reconocimiento auténtico sustituye a las cómodas suposiciones.
La soledad de Richard desapareció no gracias a las actividades sociales con otras personas adineradas, sino a través de su compromiso con una comunidad real, con relaciones auténticas y con un propósito real que el dinero por sí solo nunca podría comprar. La amistad de Grace le había enseñado que la verdadera riqueza reside en las conexiones, en la contribución y en el valor de ver más allá de las apariencias para reconocer el extraordinario potencial que existe en cada vida humana. Años más tarde, Richard reflexionaba a menudo sobre la noche que cambió su forma de entender todo lo que creía saber sobre el éxito, el valor y el potencial humano. Grace había terminado su carrera de empresariales y había creado una consultoría especializada en eficiencia organizativa desde cero, y su perspectiva única hacía que sus servicios fueran muy valiosos para las empresas que buscaban mejoras genuinas en lugar de superficiales. Sus hijos se habían convertido en jóvenes adultos cuyos logros reflejaban no solo las oportunidades educativas, sino también los valores que su madre les había inculcado a lo largo de años de sacrificio y amor incondicional. El dúplex se había convertido en un símbolo en su barrio, no de gentrificación o intervención externa, sino de lo que era posible cuando se reconocían y apoyaban las fortalezas existentes en lugar de pasarlas por alto o sustituirlas. La relación de consultoría entre Richard y Grace se había formalizado en una asociación que beneficiaba a ambas organizaciones, al tiempo que mantenía la amistad personal que había surgido del reconocimiento profesional y se había convertido en un respeto mutuo genuino. Sus conocimientos seguían influyendo en las decisiones empresariales de él, mientras que los recursos de él proporcionaban la plataforma para que las ideas de ella llegaran a un público más amplio y crearan un cambio sistémico en lugar de individual. Su colaboración demostró que una asociación significativa podía trascender las fronteras tradicionales cuando ambas partes abordaban las relaciones con un reconocimiento auténtico de las contribuciones y el valor de la otra. Los cimientos que habían construido juntos se habían convertido en un modelo de cómo la riqueza podía crear oportunidades sin generar dependencia, apoyando las fortalezas existentes de la comunidad en lugar de imponer soluciones externas que reflejaban más las preferencias de los donantes que las necesidades de los beneficiarios. El papel de Grace en el diseño del programa garantizó que los recursos llegaran a personas que podían multiplicar su impacto a través de las redes existentes de apoyo mutuo y responsabilidad compartida. El enfoque reconocía que el cambio sostenible surgía de dentro de las comunidades y no se imponía desde fuera, y que requería asociación y respeto en lugar de caridad y gratitud. Lo más importante era que Richard había aprendido a ver con claridad, no solo a Grace, sino a las innumerables personas cuyas contribuciones hacían posible su estilo de vida, cuyas luchas su privilegio había invisibilizado, cuyo potencial sus suposiciones habían descartado o ignorado. La velada que comenzó con una cómoda distancia y una curiosidad voyeurista se había convertido en una lección para toda la vida sobre la dignidad humana, las relaciones auténticas y la responsabilidad que conllevan los recursos. Las enseñanzas de Grace habían transformado no solo su comprensión del valor de ella, sino su reconocimiento del valor en sí mismo, revelándole que el verdadero valor no reside en la acumulación, sino en la conexión, no en la posesión, sino en la contribución, no en el aislamiento, sino en el valor de ver y honrar la extraordinaria humanidad que existe en todas partes, esperando solo el reconocimiento y el apoyo para florecer. El viaje de Richard, de Boyer a compañero, reveló que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la conexión humana auténtica, no en la comodidad, sino en el valor de ver con claridad. La dignidad de Grace ante las dificultades, su fuerza para gestionar cargas imposibles y su elegancia al aceptar el reconocimiento los transformó a ambos. Su historia nos recuerda que las transformaciones más profundas comienzan cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestras suposiciones para reconocer la extraordinaria humanidad que nos rodea, que solo espera reconocimiento y apoyo para florecer. ¿Qué podríamos descubrir si nos acercáramos a cada persona con la curiosidad de comprender su historia completa?